Aparentemente la cita que acabamos de leer del Evangelio no tiene mucho contacto o relación directa con el tema de la paz social. Sin embargo, hay una pregunta que es la que le plantea Jesús a los fariseos, que tiene que ver con cuál es el fundamento de la paz, cuál es el fundamento de la seguridad. Porque si entendemos por seguridad aquel lugar donde estoy cómodo, a salvo de los que piensan distintos de mí, entonces no podemos encontrar ahí el fundamento de la paz. Hay una reflexión que hay que acompañar respecto a este evangelio que tiene que ver con la apertura al encuentro y al diálogo. Esto no significa que haya un relativismo, no es que Cristo esté validando un relativismo, no es que todo dé lo mismo. De hecho, Cardenal Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, dice, a propósito de este tema, que los seres humanos no podemos vivir sin ley que nos estructure, sin esa ley que nos trasciende y que nos orienta, pero también dice que no podemos vivir sin llamado y sin calidez de Padre que nos convoque. Son de alguna manera estos tres elementos los que tienen que estar a la base de una auténtica paz social. Una ley que nos ordena, pero junto con ella un llamado y una calidez de Padre que convoca y que logra integrar la diferencia. Por eso es que más tarde, ya siendo pontífice, el Papa Francisco dirá en la Fratelli Tutti que la paz social es trabajosa y lenta, y afirma que integrar lo diferente es trabajoso y lento, pero sin embargo esa es la garantía de una paz social sólida. En ese sentido, en una cultura como la nuestra, en un momento histórico como el nuestro, en el que hay profundas divisiones, en el que hay profundas sospechas de unos con otros, en el que hay violencia legitimada como nunca en la historia, tenemos que hacer una invitación en orden a la paz social. Y esta invitación también tiene que ver con recoger la invitación que Cristo mismo nos hace al cultivo de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No la del mundo, sino la paz de Cristo. Los invitamos entonces a revisar en los próximos puntos cómo se desarrolla esta invitación a partir de un diagnóstico de una paz que tiene que desarrollarse en un contexto histórico puntual, a partir de una aproximación a los fundamentos de la auténtica paz social, tanto desde la razón como desde la fe, para concluir en el mensaje eminentemente cristiano en materia de paz social, que identifica esta paz con la civilización del amor. Como ya hemos adelantado en la introducción, es muy importante poder contextualizar el desarrollo de la paz social de acuerdo a nuestro tiempo y a la realidad de nuestro tiempo. El Papa Francisco, buscando alguna imagen que refleje la situación del hombre occidental contemporáneo, dice que ha adquirido la imagen de un náufrago, es decir, de aquella persona que se encuentra sola, que se encuentra a la deriva, habitando en una isla, sin otro criterio que su propia supervivencia y bienestar, sin otro criterio que el de su propia voluntad. Este hombre solitario, este hombre náufrago, dice el Papa Francisco, carece de algo fundamental, y es que no encuentra el sentido para volver a la mar. En este sentido también contrasta con la invitación que hace Jesucristo cuando nos invita a remar mar adentro. Duc in altum, dice Cristo en su mensaje. Es imposible no recordar de alguna manera la imagen de aquellos planetas del Principito, cuando el Principito salta de planeta en planeta y todos estos planetas tienen en común una cosa. En cada planeta hay un habitante, una persona, y en todos ellos esa persona es la única razón para tomar decisiones en ese planeta. Es también una vida individualista y una vida bien vacía de sentido. Esto no es problemático cuando se da en casos aislados. Lo problemático es cuando esto llega a configurar una verdadera cultura. Por eso es que el Papa Francisco habla de una cultura del naufragio, que se caracteriza precisamente por el hombre de hoy, que como nunca en la historia tiene acceso al conocimiento. Jamás hemos tenido tanta información
como en nuestro tiempo, y sin embargo no hay unidad. No hay una unidad desde la que articular esa información. Pensemos que si no hay unidad en la persona, es imposible que haya unidad en las relaciones entre personas y por lo tanto imposible que haya unidad en la sociedad en su conjunto. Detrás de este hombre solitario, dice el Papa Francisco, detrás de esta sociedad, de esta cultura del naufragio, abunda un sincretismo conciliador, porque todas estas islas que somos nosotros mismos tenemos que convivir de alguna manera. Y para no entrar en una guerra fratricida de todos contra todos, tenemos que ir renunciando a los valores personales para ir adhiriendo a unos valores comunes, que de tan comunes, dirá el Papa Francisco, llegan a ser neutros. Por eso es que la característica de esta cultura del naufragio es el relativismo, entendido, además de ese relativismo valórico, tiene que ver con ese fruto de incertidumbre. Carecemos de convicciones y al no haber convicciones no sentimos la necesidad de aspirar a algo grande. Por eso dice el Papa Francisco, el relativismo contemporáneo es el fruto de la incertidumbre contagiada de mediocridad. Y eso exige ir desacreditando valores. Todo esto culmina en una antropología mutilada, en que el hombre se ve cercenado en distintas dimensiones, sobre todo las más profundas, y fundamentalmente mutilado en su relacionalidad, en su capacidad de cultivar auténticas relaciones personales, de cultivar una auténtica amistad. En este deseo desordenado por buscar la autonomía, el hombre moderno ha quedado solo, desarraigado y desamparado, es decir, ha quedado náufrago. La pregunta detrás de este diagnóstico es, ¿y qué es entonces lo que podría dar fundamento y sentido a la paz social? Desde la cultura del naufragio no hay salida. El hombre ha quedado encerrado en sí mismo. Por eso la invitación a la que nos invita el Papa Francisco es a la de responder a esta cultura del naufragio con una cultura de la comunión. Y nos pregunta directamente a todos nosotros, ¿dónde está entre nosotros una cultura de la comunión que favorezca la paz social? Y entendemos por cultura de la comunión algo que va más allá de una actitud afectiva. La cultura de la comunión tiene que ser una forma de entender y vivir toda la actividad y la sociedad humana. Debe reflejarse en ideas, prácticas, sentimientos, estructuras e instituciones, en las relaciones entre personas y grupos. Veamos a continuación aquellos elementos que fundamentarían una auténtica cultura de la comunión y que daría como fruto una auténtica paz social. Ya ha quedado planteada la pregunta por el fundamento de la paz social. En este contexto que hemos llamado la cultura del naufragio de mano del Papa Francisco, debemos ahora indagar en qué es lo propio de la paz social. Por una parte, debemos reconocer que la paz social no puede consistir en ausencia de guerra. Puede haber tiempos de aparente tranquilidad en que se fragua una ruptura muy profunda de la paz social, como nos tocó vivir en nuestro país. Tampoco la paz social puede consistir en un simple equilibrio de fuerzas. En estas islas de las que hablábamos antes, todas en tensión, pero que no llegan a entrar en conflicto, tampoco puede ser ese el fundamento de la paz social, sino que más bien su fundamento tiene que ser de orden antropológico. No puede haber paz social si es que no hay un auténtico respeto y promoción de la persona, de su dignidad, de su plenitud y de su verdadera vida en sociedad. Para hablar de este fundamento, podemos hacer el siguiente ejercicio. Por una parte, tomar la vía racional, es decir, con la sola razón, ¿qué podemos demostrar como fundamento de la paz social? Aquí recurrimos a Aristóteles, quien pensó con mucha profundidad este tema. Y pensando precisamente en la persona y en la felicidad de la persona, Aristóteles
llega a señalar que, en general, la vida humana se puede distinguir en base a tres tipos en orden a la felicidad. Una vida que él llama vida voluptuosa, que como su nombre lo indica, tiene que ver con la abundancia. Dice Aristóteles, hay quienes piensan que la felicidad consiste en abundancia de bienes, no solo bienes materiales. Pueden ser bienes materiales, pero también pueden ser bienes intelectuales, abundancia de conocimiento, abundancia de honores, abundancia de placeres. Dice, en general, las personas que ponen la felicidad en la vida voluptuosa se caracterizan por vivir de acuerdo a las propias tendencias. En esta búsqueda de abundancia, solo tengo mi propio querer como criterio de toma de decisiones. Y muchas veces, dice Aristóteles, estamos dispuestos a pasar a llevar al otro para alcanzar esos bienes. Afirma Aristóteles que esto se aleja completamente de la auténtica felicidad humana, aunque muchos, o incluso la mayoría, pretendan vivir de esta manera. Señala el filósofo griego que hay una vida más perfecta, que él llama vida activa, y que se caracteriza porque se supera ese egoísmo propio de la vida voluptuosa y hay una preocupación por los bienes temporales y sociales. Hay una preocupación por el otro, hay una búsqueda del bien común y aparece como principal valor la justicia. Hay quienes, dice Aristóteles, ponen la felicidad en la búsqueda del bien de la sociedad en su conjunto y que, por lo tanto, viven y realizan actos en orden a ese bien. Son actos de justicia. Y aquí nos parece que es una vida más perfecta y Aristóteles así lo afirma. Sin embargo, los seres humanos podemos aspirar a algo todavía mejor, sin despreciar la vida activa, es decir, sin dejar de lado la justicia, podemos llegar a concebir una auténtica vida de amistad que él llama vida contemplativa, en que ya no solamente busco repartir bienes, ya no solo busco contribuir al bien del otro, sino que ahora soy yo mismo, como persona, el que puede ir al encuentro de otro. Es lo propio de la vida contemplativa. Se contempla el valor de la persona. Y esa es la causa de la verdadera amistad. Y es inseparable, dice Aristóteles, de la verdadera felicidad. Es decir, el que vive la justicia, el que permanece en la vida activa, está bien encaminado, pero el ser humano puede aspirar a algo todavía superior, que es la entrega personal y que tiene que ver con la paz, tiene que ver con la tranquilidad de descansar en otra persona, de confiar en otra persona. En términos sociales, si bien uno no puede llegar a tener verdadera amistad con todas las personas de una sociedad, hay una amistad que podríamos llamar, con Aristóteles, amistad cívica, y que se caracteriza precisamente por una confianza en los conciudadanos. Confío en que el resto también quiere el bien de la sociedad. Esa es la causa principal de la auténtica paz social. Sin embargo, se da un fenómeno que podríamos aplicar a nuestro tiempo. ¿Qué pasa cuando en realidad somos un grupo de voluptuosos, un grupo de individualistas conviviendo juntos? Aristóteles dice, entonces habrá una apariencia de justicia. Estaremos en sociedad, pero no para buscar el bien común, sino que estaremos en sociedad porque es en sociedad donde puedo adquirir todos los bienes que deseo. Esa sociedad es muy frágil porque no tiene un fundamento en la preocupación por el otro, sino en la preocupación por sí mismo. Y en ese sentido se enarbola como principal valor la tolerancia. Tolero al otro aunque no coincida en nada con él, ni siquiera en la idea de buscar el bien común. Tolero al que no soporto, pero bajo esa lógica se tolera precisamente hasta que ya no se tolera. Y ahí explota de alguna manera el vínculo social. Por eso es que es muy frágil una sociedad que se funda en la acumulación de bienes. Mientras que una sociedad que se funda en la confianza, en esta vida contemplativa, en esta amistad cívica a la que hemos hecho referencia,
es una sociedad sólida, cuyo fruto es la paz social. La paz social consiste precisamente en que juntos damos frutos de amistad. Es decir, por esta vía racional podemos mostrar que, habiendo un respeto a la persona y a su verdadero anhelo de felicidad, podemos configurar una sociedad desde la perspectiva de la paz social. Ahora hay un camino diferente y desde una concepción cristiana de la paz social tenemos que hacer referencia precisamente al mensaje de Cristo en lo que se refiere a este fundamento antropológico y al deseo de ser felices. ¿En qué consiste la felicidad desde el punto de vista de la fe cristiana? Podríamos decir muchísimo. Tomemos esta frase, esta invitación que nos hace Cristo. Cristo dice: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Uno podría preguntarse, ¿cómo Cristo nos invita a esto? ¿Qué significa que seamos como dioses? Si de hecho Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por querer ser como dioses. La gran diferencia, el gran punto de apoyo, es que Adán y Eva quieren ser dioses sin Dios, mientras que Cristo nos invita a imitar a Dios, ser como Dios imitándolo. ¿Y cómo es Dios? No se trata, evidentemente, de imitarlo en su omnipotencia ni en su eternidad. Esos son atributos solo de Dios. Se trata más bien de parecernos a Él. ¿Y cómo sabemos cómo es Dios? Lo sabemos porque Jesús mismo nos muestra cómo es Dios. Recordemos que Cristo, siendo Dios, se encarna, nace pobre en un pesebre, lleva una vida sencilla de carpintero. Y el signo más característico de la intimidad de Dios es que Cristo le lava los pies a los apóstoles. Por eso le dice a Pedro, cuando Pedro le dice: tú no me lavas los pies a mí. Y Jesús le dice: entonces no entendiste nada. 3 años juntos y no entendiste quién soy yo. Yo soy el humilde, el que viene a servir. En la lógica contraria, podríamos tomar la imagen de Lucifer. Lucifer, cuyo nombre significa el portador de la luz, de alguna manera el ángel más cercano a Dios, que posee luz como ninguno otro, pero que posee una luz para ponerla al servicio de los demás, dice: no, yo no sirvo, el famoso non serviam. Yo no sirvo, sino que quiero ser servido. Y en ese sentido se aleja completamente de Dios, porque lo que más nos asemeja a Dios es el servicio. Tomando el ejemplo contrario, María, la Virgen María dice: yo soy la servidora. Cuando se le anuncia que va a ser madre de Dios, ella responde diciendo: yo soy la servidora. Lo que me identifica es precisamente la disposición al servicio. Por eso es muy elocuente tantas imágenes de la Virgen María en que con el talón aplasta la cabeza de la serpiente. El talón, signo antiquísimo de humildad, aplasta la cabeza, signo de soberbia. En ese sentido, tenemos que proyectarlo precisamente a la vida en sociedad. Una vida configurada desde el servicio es una vida de amistad. Por eso es que Cristo nos dice: ya no los llamo esclavos, sino amigos, porque tenemos algo en común, y eso en común es precisamente el servicio. Si antes habíamos hablado de amistad cívica, ahora en el lenguaje propio de la fe se habla de fraternidad. Somos hijos de un mismo Padre, por lo tanto hermanos, hermanos dispuestos a buscar el bien del otro. Y nuevamente el fruto será la paz social. Habiéndonos aproximado a un contexto bien descrito por el Papa Francisco a propósito de esta cultura del naufragio, habiendo intentado exponer los fundamentos antropológicos de la paz social, tanto a través de una vía racional como de una vía teológica, entremos ahora, para finalizar, en aquella consideración identitariamente cristiana de la paz social.
En el año 1922, cuando el Papa Pío XI asume como pontífice, pensemos que ha terminado hace poco la Primera Guerra Mundial, que las cosas no quedaron demasiado bien. De hecho, muchos historiadores dicen que la Segunda Guerra Mundial fue causada por la Primera Guerra Mundial. En ese contexto de profunda guerra, Europa entera, que era lo que entendíamos por el mundo occidental, está en guerra. El Papa Pío XI escribe su primera encíclica y aborda precisamente el tema de la paz. La Ubi Arcano, que lleva como subtítulo La paz de Cristo en el reino de Cristo. Y se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado en Europa que hemos entrado en una guerra de todos contra todos? Y dice, hay una guerra anterior a la guerra europea y tiene que ver con guerra al interior de las naciones. Las naciones, desde hace un tiempo, ya estaban en conflicto, ya había divisiones. Y dice, ¿pero qué es lo que hay antes de esa guerra de las naciones, al interior de las naciones? Dice, la familia misma, de un tiempo a esta parte, está como dividida, está en un profundo conflicto. ¿Y cuál será la causa, dice Pío XI, de que haya esta guerra al interior de las familias? Y al final llega al punto cúlmine y dice, es que el ser humano mismo está en guerra consigo mismo. Cada persona está como dividida, como en conflicto consigo mismo, y eso impide que haya un verdadero camino de paz social. Por lo tanto, dice, ¿y cuál será el camino de esa paz? Tiene que ser un camino, en primer lugar, interior. Y lo dice expresamente, permitir que Cristo reine. Por eso la encíclica lleva como subtítulo La paz de Cristo en el reino de Cristo. Y como buen rey, como buen monarca, lo hace a través de una ley, que en este caso es la ley del amor, la ley de la caridad. Por eso, Pío XI nos dice, lo que tiene que ocurrir es que cada persona permita que Cristo reine en su corazón y que por lo tanto pueda vivir de acuerdo a la ley del amor. El fruto de esa vivencia será la paz en las familias, la paz en las naciones y la paz internacional. En ese sentido, si tenemos que indagar en la identidad estrictamente cristiana de la paz social, no podemos olvidar que en primer lugar se trata de un don de Dios. La paz no es en primer lugar causa de nuestros esfuerzos, sino que es en primer lugar un don de Dios. Un don que además Dios mismo paga con su sacrificio amoroso en la cruz. No podemos pensar como cristianos la paz olvidando la cruz, porque precisamente la paz es posible porque Cristo pagó el precio más alto por esa paz. Y como Él lo dice, o se refiere a Él en el Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. Es Cristo en su sacrificio amoroso que hace nuevas todas las cosas, que reconcilia al mundo, que reconcilia a los hermanos. No se trata de que nos quedemos de brazos cruzados esperando que Dios actúe. Eso sería tentar a Dios. Pero hay que evitar un pelagianismo de la paz, porque creer que vamos a conseguir la paz con nuestro solo esfuerzo es precisamente dejar de lado a Dios, sacarlo del panorama. Y es precisamente, como diría el Papa Francisco, un viaje náufrago más. Se trata, como diría San Alberto Hurtado, de hacer todo como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. En ese sentido, podemos hacer referencia a esta cita de San Agustín, cuando trata de definir en qué consiste la paz, lo dice con mucha sencillez y profundidad. La paz es tranquilidad en el orden. ¿En qué orden? Y es aquí donde tenemos que recurrir precisamente a la imagen que hacíamos referencia al inicio, al orden que viene dado por la ley de Dios, que no es otra que la ley del amor, pero también un orden establecido por un Padre amoroso. No podemos vivir sin ternura de Padre. Si hay algo que ha graficado, que ha identificado
el pontificado de Francisco es precisamente su acento en la misericordia. Ese es el orden que va a traer como fruto la paz, ordenar las cosas en orden a su fin, sabiendo que el fin último es precisamente Dios mismo. Fíjese que ahora, desde la fe, podemos hacer referencia a la misma reflexión que hacía Aristóteles. La paz es fruto de la justicia. Es fundamental, es urgente que en nuestra sociedad se viva la justicia, se vele por la justicia, que se dé a cada cual lo que corresponde, que todos tengamos garantía de nuestros derechos fundamentales, que haya equidad en la repartición de los bienes, que haya un Estado que garantice esa equidad, que haya seguridad, que haya acceso a los bienes básicos. Todo eso es fundamental. Sin esa justicia no puede haber paz. Pero también habrá que decir, desde la perspectiva estrictamente cristiana, que más pleno aún que la justicia, aunque la requiere, es el amor. Es decir, más allá de la repartición equitativa de bienes, lo que tenemos que cultivar a toda costa son relaciones de confianza en los conciudadanos. Pero para eso como cristianos no podemos olvidar que esa confianza se fundamenta en el don de Dios. Podríamos terminar, de alguna manera, con una cita precisamente a la Ubi Arcano, a esta encíclica de Pío XI. Él nos dice que Él mismo, Cristo, es nuestra paz, porque satisfaciendo a la divina justicia con el suplicio de su carne en la cruz, dio muerte a las enemistades en sí mismo, haciendo la paz y reconcilió en sí a todos y a todas las cosas con Dios. Hay una enemistad que entra en el mundo precisamente por la desconfianza. Podríamos hablar de esa desconfianza original de Adán y Eva hacia Dios, que enseguida se vuelve desconfianza entre ellos y que enseguida trae como consecuencia el primer asesinato de la historia, de Caín a Abel. Ahora, Cristo ha restituido ese estado originario, ha pagado el precio de ese pecado, y ahora sí, tenemos que hacer todo lo necesario para alcanzar esa paz, sabiendo que tenemos como garantía a Dios mismo. Como ven, la invitación que nos hace Cristo en orden a la paz social no es menor, es desafiante, y sin embargo, precisamente lo que necesitan nuestros jóvenes son desafíos altos que llenen su corazón. Cada uno de nosotros, en nuestra labor de profesores, debemos despertar ese anhelo por una paz social verdadera y duradera. Muchas gracias.